esta vuelta. 8 puntos altos, 6 cadenas, punto bajo en el punto bajo de la vuelta anterior, 6 cadenas y 8 puntos altos. Aquí estoy en la vuelta número 11. Aquí tejí 6 cadenas, 8, un punto bajo, 6 cadenas, 8 puntos altos. Aquí tengo aquí tejido de esta forma. Aquí en esta forma voy a tejer diferente. Lo voy a separar, a señalar así con un separador. Aquí voy a tejer de esta misma forma. Aquí voy a tejer de esta forma que voy a tejer acá. Donde tengo los separadores van a ser esquinas. Aquí voy a tejer de esta forma y aquí donde pongo este separador es esquina. Aquí voy a tejer de esta misma forma y aquí es esquina. Tengo 4 separadores que van a ser esquinas y 4 que voy a tejer de esta misma forma. Entonces aquí donde tengo esquina, tengo ahí mis 8 puntos altos. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí en estas cadenas de la vuelta anterior voy a tejer 1, 2, 3 puntos altos. Entonces tengo mis 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vuelvo a tejer de este otro lado en las 4 cadenitas 3 puntos altos más. Esta es esquina. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 y empiezo a tejer nuevamente los 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cadenitas, sí, 6 cadenitas, un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos altos. Voy a tejer nuevamente otra esquina y en las esquinas solo tejo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. De este lado voy a tejer 3 puntos altos. 2, 3, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. De este lado vuelvo a tejer 3 puntos altos. 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a tejer los 8 puntos altos. 2 para volver a tejer lo que es un lado. Estas son esquinas y estos son lados. Aquí voy a comenzar esta siguiente vuelta. De igual manera me paso con punto deslizado hasta el tercer punto alto y tejo 1, 2, 3 cadenas, 2 puntos altos, 3 puntos altos y 4 puntos altos. Solamente voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí tengo 6 cadenas. Entonces voy a dejar 1, 2. En la tercera voy a tejer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos y me queda aquí una cadenita. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejo una también de este lado y comienzo un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, en el tercero comienzo con 1, con 2 puntos altos, con 3 puntos altos y con 4 puntos altos. De esta manera, 4 puntos altos.
Ahora aquí 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí es esquina. Y voy a tejer un punto alto, 2 puntos altos, 3 puntos altos en esta esquina. Donde tengo marcado es esquina, donde está marcado. Ahora vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí en este espacio de estos 3 puntos altos voy a tejer un abanico. 1, 2, 3 puntos altos. 1, 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos. 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vuelvo a tejer los 3 puntos altos. 1, 2, 3. 3 puntos altos de cada lado. Vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y vuelvo a tejer lo que son los puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos. Entonces de esta manera es como voy a estar tejiendo toda esta vuelta. Aquí comencé con 4 puntos altos, 5 cadenas, 3 puntos altos, dejando una cadenita, 2 al principio, una al final. Nuevamente volví a tejer aquí las 5 cadenitas, dejando una al principio, 3 puntos altos, 2 cadenitas al final. 5 cadenitas, 4 puntos altos, 5 cadenitas, 3 puntos altos, 5 cadenitas. Aquí en este espacio de esquinas, un abanico de 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 5 cadenitas, 3 puntos altos, 5 cadenitas, los 4 puntos altos. Aquí voy a volver a repetir estos grupitos de 3 puntos altos. He terminado ya la vuelta y así es como se va mostrando ya lo que es el cuadrado. Ahora voy a caminar con punto deslizado hasta llegar a este primer punto alto. Hasta que llegue a este primer punto alto voy a caminar con puntos deslizados. Todos van a ser los puntos deslizados hasta que llegue a este primer punto alto. Ya estoy aquí en el punto alto, entonces subo 3 cadenas, tejo el punto alto que sigue y el punto alto que sigue. 2 cadenas de separación y aquí en este espacio voy a tejer 2 puntos altos. 2 cadenas de separación y vuelvo a tejer los 3 puntos altos de este otro lado. Así. Caminé cuando cerré con punto deslizado, seguí caminando con punto deslizado hasta llegar a estos 3 primeros puntos altos. Tejí los 3 puntos altos, 2 cadenas de separación, 3 puntos altos, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y 3 puntos altos. Ahora voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tengo aquí un total de 5 cadenas. Tengo aquí estas 5 cadenitas. Voy a dejar sin trabajar estas cadenas que tengo de este lado. Aquí. Y estas. Esta primera que tengo aquí tampoco la voy a trabajar. Voy a empezar a trabajar desde la segunda. Y hago punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. Voy a tejer todo esto en punto bajo hasta tener un total de 11 puntos bajos. En todas las cadenitas.
11 puntos bajos. Dejo la última sin tejer y voy a tejer 3, 4, 5 cadenas y me paso a realizar lo que es el abanico. 2, 3, 2 cadenitas, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Caminé todo aquí con punto deslizado hasta llegar a estos 3 puntos altos. Los tejí, hice 2 cadenas, aquí en el espacio tejí 2 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, hice 5 cadenas y comencé a tejer puntos bajos, 11 puntos bajos, 11 puntos bajos, hasta que llegué aquí y dejé una cadenita sin trabajar, tejí 5 cadenas, el abanico. Entonces voy a volver a tejer 5 cadenas de este lado. Tejo mis 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vuelvo a comenzar. Dejo la primera cadenita sin tejer y me paso directamente a la segunda hasta que tenga un total también de 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. En las cadenitas aquí tejemos 4 porque tenemos 5 cadenas. 4, 5, 6, 7. Voy a tejer mis 11 puntos bajos. Tengo aquí ya los 11 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy a volver a repetir lo mismo. Dejo esto sin tejer y aquí voy a tejer punto alto. 1, 2, 3. 1, 2 cadenitas, 2 puntos altos. 1, 2 cadenitas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vuelvo a tejer lo mismo, a repetir lo mismo de acá, a tejer lo que hice acá porque aquí tengo esquina, esto no es esquina, que es lo que acabo de repetir. Aquí lo acabo de repetir de este lado, entonces ahora voy a volver a tejer esquina, por eso las tengo marcadas. Hago mis 5 cadenas, aquí siempre voy a hacer 5 cadenas, es lo mismo de acá. Hago mis 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me paso dejando la primera cadena, no la voy a tejer, esta no, sino la segunda. Y de la segunda cadena empiezo a tejer lo que son los 11 puntos bajos, 11 puntos bajos, dejando la primera cadena y la última sin tejer. Entonces tejo mis 11 puntos bajos hasta llegar a lo que es el abanico. Tejo 5 cadenas, el abanico, 5 cadenas, 11 puntos bajos, 5 cadenas, 3 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 3 puntos altos. Es repetir lo mismo con paciencia porque estamos trabajando lo que son puntos bajos, 11 puntos bajos. He terminado aquí. Ya cerré con punto deslizado y ahora voy a subir 1, 2, 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Vuelvo a tejer otro punto alto, otro punto alto. Tengo los 3 puntos altos. 1, 2 cadenas. En la primerita cadena de la vuelta anterior, en la primera cadena, voy a tejer un punto alto. En la segunda cadena, otro punto alto. Tengo 2 puntos altos. 1, 2 cadenas, en la primera cadena un punto alto, en la segunda cadena otro punto alto. Tengo nuevamente los 2 puntos altos, 1, 2 cadenas y vuelvo a tejer los 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a repetir nuevamente los 11 puntos bajos que tengo de este lado.
todos los 11 puntos bajos que tengo, los repito. Tengo ya mis 11 puntos bajos. Ahora 1, 2, 3, 5 cadenas y voy a tejer punto alto del abanico de la vuelta anterior. 1, 2, los 3 puntos altos. 1, 2 cadenas y voy a tejer 1, 2 dentro de las cadenitas del abanico y voy a tejer 3 cadenas y vuelvo a tejer del otro lado 2 puntos altos más. 2 puntos altos, 1, 2 cadenas y vuelvo a tejer los 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vuelvo a tejer los 11 puntos bajos que tengo de este lado. Y esto es lo que voy a estar repitiendo en toda la vuelta. De esta manera, así. 3 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos, 5 cadenas, 11 puntos bajos, 5 cadenas, los 3 puntos altos del abanico, 2 cadenas, 2 puntos altos dentro del abanico, 2 cadenas, 2 puntos altos del otro lado, 2 cadenitas, los 3 puntos altos del abanico, las 5 cadenas, los 11 puntos bajos y repetir nuevamente esto que tengo acá. He terminado ya la vuelta y he comenzado esta otra vuelta. En esta vuelta comencé con 3 puntos altos, 2 cadenas de separación. En las cadenitas de la vuelta anterior, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación. En las cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenas de separación. En las cadenitas, 2 puntos altos. Solamente trabajando las cadenitas. Y terminé con los 3 puntos altos. Aquí tengo un grupo de 3 puntos altos trabajados en las cadenitas y separados por 2 cadenas. Ahora aquí tengo las 5 cadenitas. Voy a dejar el primer punto bajo sin trabajar y voy a empezar a trabajar en el segundo punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos, porque dejo el primero y dejo el último sin trabajar. Vuelvo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y tejo punto alto, punto alto, punto alto, 1, 2 cadenas y voy a tejer en cada cadenita, porque prácticamente estoy trabajando las cadenitas, 1 y 2 puntos altos, 1, 2 cadenas y aquí en el espacio del abanico voy a tejer también 1, 2 puntos altos, 1, 2, 3 cadenitas, 2 puntos altos del otro lado, 1, 2 cadenitas, un punto alto en cada cadenita, 1 y 2 puntos altos, 1, 2 cadenitas y vuelvo a tejer lo que son los puntos altos, 1, 2, 3 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, dejo el primer punto bajo sin tejer y comienzo desde el segundo. Y esto es lo que voy a estar tejiendo. De esta manera. Estoy tejiendo en las cadenitas. 2 puntos altos y los separo por 2 cadenitas. Las 5 cadenas dejamos el primer punto bajo sin trabajar. El último punto bajo sin trabajar. Las 5 cadenas, los 3 puntos altos. Y estoy tejiendo en las cadenitas 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Aquí como es el abanico son 3 cadenitas, 2 puntos altos, 2 cadenitas, 2 puntos altos,
2 cadenitas y vuelvo a tejer los 3 puntos altos. Y esto es lo que voy a estar repitiendo por toda esta vuelta. Aquí estoy trabajando ya en lo que es la siguiente vuelta. Ya como he explicado cómo va a ir este trabajo, entonces voy a trabajar hasta que en mis puntos bajos llegue a un solo punto bajo. Cuando yo tenga un solo punto bajo, yo voy a regresar, recordando que siempre voy a ir disminuyendo uno de cada lado. Y todo el trabajo es igual. Estamos trabajando los puntos altos en las cadenitas de cada punto, cada 2 cadenitas de la vuelta anterior. Ahí estoy trabajando los puntos altos. No hay ninguna diferencia. Voy a trabajar todo de igual manera hasta que yo tenga un solo punto bajo en toda la vuelta. Aquí está ya lo que es este cuadrado terminado, que se puede usar en varios trabajos, para un tapetito así pequeño, para un camino de mesa, para un mantel, para lo que deseemos. Tiene una flor en el centro. Aquí está. Aquí está entonces ya lo que es este cuadrado. Espero que les guste, que se animen a hacerlo. Es muy fácil de tejer. Voy a hacer la segunda parte para enseñar cómo lo podemos pegar a otro cuadrado de estos. Suscríbanse a mi canal, que Dios nos bendiga y nos vemos en el próximo video.